Señores presentes, tengan un buen día. En este video se expondrá sobre el proyecto de investigación Fuente de Poder Regulada. Los integrantes que componen a este grupo corresponden a quien les habla Jorge Muñoz y a los siguientes miembros que se presentarán a continuación. Hola, mi nombre es Eduardo Carvajal. Hola, buenas, me presento, me llamo Alexandra Ojeda. Hola, mi nombre es Nicolás Rodríguez. Hola, soy Javier Colque. Producto del ámbito laboral en el que el estudiante de la Escuela de Ingeniería Eléctrica se deberá desenvolver, es necesaria una aproximación a los implementos y situaciones básicas de este ambiente. Para ello, se hacen uso de diversos laboratorios con sus respectivos implementos. Estos implementos solo pueden ser usados en el mismo laboratorio. Es por eso que se ve la necesidad de obtener algunos para su uso privado, como lo es la fuente de alimentación regulada. Las fuentes de alimentación pueden ser clasificadas según su regulación, pudiendo ser o no reguladas, siendo estas últimas desarrolladas en primera instancia. Las reguladas fueron desarrolladas posteriormente, capaces de entregar distintos niveles de salida ante la necesidad de ese entonces. De este último grupo surgieron dos subgrupos, lineales y conmutadas. Ambas permiten entregar diversos niveles de tensión. Su diferencia recae en el precio de sus componentes y su eficiencia. Es por ello que se ha decidido desarrollar y analizar el diseño de una fuente de tensión regulada bajo el margen de ciertas características, tales como fácil uso, desarrollo simplificado, materiales y elementos de coste alcanzable, entre otros, manteniendo siempre en la mira su fácil accesibilidad. Por esto último, el equipo decidió implementar una fuente de alimentación regulable y lineal, ya que cumple con la mayoría de los criterios establecidos y se hace uso de elementos de electrónica, que resulta de gran utilidad para ahondar en la misma asignatura. Cuando el desarrollo de los dispositivos electrónicos avanzó a pasos agigantados, se necesitó de una mayor precisión ante la entrega de diferentes niveles energéticos. Para ello, se impulsó el desarrollo de las fuentes de alimentación, que en un principio fueron no reguladas. La primera fuente regulada fue la UA723, capaz de suministrar una tensión de 5 volts constantes. Luego de esto, se fueron desarrollando diferentes tipos de fuentes, con diferentes niveles de salida, abarcando así la mayor cantidad de posibilidades. Pero el tiempo pasó, y el desarrollo tecnológico de los diferentes dispositivos electrónicos y sus variadas necesidades demandó cada vez un mayor abanico de posibilidades. La primera fuente regulada conmutada fue la LM117. En general, las fuentes de energía deben ser eficientes, poseer poca distorsión de entrada a la salida, de alta densidad de potencia, aisladas de la carga y poseer un flujo de potencia controlado. En la actualidad, existen dos tipos de fuentes de tensión, reguladas y no reguladas. Dentro de las reguladas, existen aquellas reguladas linealmente y conmutadas. Para entender el porqué, se explicará brevemente el funcionamiento de cada una de ellas, desde las más básicas hasta las más complejas. Las primeras fuentes, las no reguladas, hacían uso de las etapas básicas de regulación: transformación AC/DC a través de un transformador, rectificación, normalmente a través de un puente de diodos, y filtración, haciendo uso de capacitores. Las fuentes reguladas son muy similares a las no reguladas. Poseen una etapa de regulación que aísla la entrada de la salida, con un gran coste de eficiencia. Esto se logra haciendo uso de un elemento semiconductor. Las fuentes conmutadas son aquellas que lograron la mayor eficiencia, pues usan los transistores como interruptores. Difieren notoriamente en el orden y etapas que las anteriores. Acá, la señal primero es rectificada y suavizada. Luego, haciendo uso de un transistor, la señal es reflejada en el secundario por un transformador de alta frecuencia. En la siguiente tabla, usted puede apreciar las características cualitativas de los diferentes tipos de fuentes. Se puede ver claramente que una de las grandes ventajas de las fuentes reguladas conmutadas es su eficiencia, pero, en contramedida, poseen un alto valor.
Las fuentes reguladas linealmente, si bien tienen un bajo rendimiento, son útiles en trabajos pequeños como por ejemplo en laboratorios. Transformador. Proceso que se define en la variación de tensión en la entrada. Para ello se tiene como primera instancia una fuente de red pública a 220 volt con una frecuencia de 50 Hz conectado a un transformador. Este se encarga de modificar la tensión desde la entrada o primario hasta la necesaria en el secundario o salida. Aquello puede ser de tipo reductores o elevadores, dependiendo del tipo de circuito que se necesite. Teóricamente su frecuencia es invariante y su potencia de entrada es igual a la de salida. Rectificación. Se produce por el puente de diodos que incita a un fenómeno de rectificación de onda completa. Esta utiliza ambas mitades de la señal senoidal de entrada para obtener una salida unipolar. Invierte los semiciclos negativos de la onda empleado para aprovechar ambos semiciclos. Como se puede ver en el diagrama, esto opera de tal manera que cuando se está en el primer semiciclo trabaja con los diodos de 1 y de 3, cayendo en ello aproximadamente 0,7 volts en cada uno, circulando una corriente a través de la carga. Por otro lado, cuando se está en el segundo semiciclo de 2 y de 4, conducen una caída de tensión de 0,7 volts, y la corriente circula en el mismo sentido que en el caso anterior. De esta forma recuperamos el semiciclo negativo inicial, siendo ahora utilizable para continuar con el resto de los subsistemas que podemos realizar. Lo anterior da una respuesta a señal pulsante positiva, producto de la rectificación de onda completa, debido al puente diodo, alterando la señal senoidal proveniente del transformador, la cual se denomina como voltaje máximo. En la señal pulsante se puede ver una tensión máxima menos 1.4 volts. Esta diferencia se debe a que en cada ciclo caen diodos de 0.7 volts cada uno. Filtro. Se produce por el condensador, provocando el efecto de filtraje, cuya finalidad es obtener un nivel de tensión continua. Para eso aproxima su curva lo más cercana al voltaje salida determinado. El porqué de este tipo de onda se debe al circuito rectificado en paralelo a un capacitor electrolítico. Para el primer ciclo de voltaje rectificado derivado del puente de diodos que transita por el condensador, produciendo el filtraje. Se produce en el inicio de voltaje del ciclo un aumento de 0 volts al voltaje máximo o pico, provocando que el condensador se cargue hasta ese valor por medio de los diodos. La disminución del ciclo se produce por los diodos que estaban conduciendo se polarizan en inversa, lo que implica que se apaguen. Como el periodo del ciclo es menor que el tiempo de descarga del capacitor, provocará que cuando se esté descargando se producirá una renovación en el siguiente ciclo, y así sucesivamente. El regulador es un circuito integrado capaz de mantener una tensión constante, posible de encontrar en diversas fuentes de alimentación con circuitos integrados. Posee 3 terminales que corresponden a la entrada o input, el común o ground y además la salida o output. Esta última es la encargada de entregar el voltaje regulado dependiendo del dispositivo. Para el circuito implementado se utilizó un regulador LM7812 capaz de regular una tensión de salida de 12 volts con una corriente máxima de 1 A, con posibles variaciones dependiendo de la situación en que se encuentre el circuito. Estas variaciones pueden ser de más o menos 4% del voltaje que teóricamente regula. Una visión simplificada del regulador es considerarlo como un divisor de tensión que se reajusta constantemente para mantener una salida estable y fija. Los conceptos y aplicaciones mencionados anteriormente es posible confeccionar un circuito regulador de tensión, el cual se utiliza un transformador de 18 volt valor peak, un puente rectificador utilizando diodos 1N4007, condensadores para filtrar la señal proveniente del rectificador y reducir los posibles ruidos que se generen en la salida, y para regular la tensión en forma continua a 12 volts se utiliza el regulador integrado LM7812. Para la creación de regulador de voltaje mediante el circuito integrado, se decidió colocar en paralelo a la salida del LM7812 un capacitor cerámico y además una resistencia. El capacitor se encarga en esta ocasión de eliminar la mayor parte de ruido que se pueda generar por diversos factores, logrando tener una señal continua como corresponde a una tensión DC. La resistencia se utiliza para observar el comportamiento del circuito, analizando la corriente que circula para determinar si se encuentra en los rangos de operación que soporta el regulador. Además, en esta resistencia se logra observar el voltaje regulado mediante los instrumentos de laboratorio.
A continuación se van a presentar las señales que actúan en cada etapa del circuito, mediante la simulación. La simulación nos permite evaluar nuestro circuito antes de llevarlo a la práctica. Cabe destacar que lo obtenido en la simulación es solamente un valor ideal, es un valor teórico, y que este puede cambiar al llevarlo a la práctica. Señal de rectificador. A continuación podemos ver la señal de salida del puente rectificador de diodos. Se puede ver que de una señal sinusoidal proveniente del segundo devanado del transformador, se pasó a una en la cual se modificó sus semiciclos negativos. Los semiciclos negativos ahora son positivos. El valor peak de la señal de salida es aproximadamente el valor peak de la señal sinusoidal que entra al rectificador. Y la frecuencia de salida es el doble de la señal que entra al rectificador. La señal de filtrado es la señal que sale de nuestro filtro condensador, lo cual a su vez es la señal de entrada a nuestro regulador de tensión. La señal que llega a nuestro filtro es una sinusoide rectificada de onda completa, la cual es proveniente de un puente rectificador de diodos. En la señal que se muestra en la diapositiva, se puede observar que presenta unas pequeñas fluctuaciones. Lo anterior es llamado rizado. El valor de rizado es inversamente proporcional al valor de la capacitancia del capacitor que se pone. Es decir, si se pone un capacitor de capacitancia alta, el valor de rizado es pequeño. Lo anterior es por las continuas cargas y descargas que presenta el condensador con respecto a la señal que entra al filtro condensador. Se tiene que si la constante de tiempo del condensador es muy grande con respecto a un periodo de la señal, entonces se va a alcanzar a descargar muy poco y se va a tener una señal casi continua con un pequeño rizado. A continuación se puede ver la señal de salida del regulador de tensión, la cual corresponde a una señal de aproximadamente unos 12 volts continuos. Se tiene entonces que de una señal que presentaba un pequeño rizado, sale otra que es completamente continua. Antes de realizar el circuito se hizo un análisis teórico, en el cual se divide en 3 etapas. La primera es la de rectificación, la cual una señal es reducida a 18 volt peak con un transformador. Luego es rectificada mediante un puente de diodos. Para obtener el voltaje de salida se realiza las leyes de Kirchhoff de voltaje, en la cual su tensión es de 16.6 volts. Luego viene la etapa del filtrado, en la cual el voltaje de rizado peak to peak es de 0.54 volts. La tensión DC es de 16.33 volts. Como el voltaje DC es mayor que el voltaje mínimo requerido de operación del regulador, entonces el circuito integrado opera regulando con una tensión de 12 volts. Finalmente viene la etapa de carga del circuito, en la cual la carga tiene una corriente de 12 mA, pero debido a que el regulador tiene una variación de 4%, entonces la corriente en la carga será entre 11.52 mA y 12.58 mA. Para comprobar de forma práctica todo lo analizado mediante el informe, se procede a la construcción del circuito, en los cuales se ocuparon diferentes instrumentos y materiales, la cual se pueden apreciar en la diapositiva. En las imágenes se pueden apreciar los instrumentos ocupados, como también los materiales y elementos ocupados en el circuito montados en un protoboard. En las imágenes se puede apreciar las mediciones de tensión del regulador de voltaje, como también la de corriente del regulador de voltaje en la carga, la cual sirve para compararla con los valores teóricos. Al sacar el capacitor de 10 nanofaradios que está conectado en paralelo con la carga, se puede visualizar en el osciloscopio un ruido, lo cual no era posible apreciar con las simulaciones. En la siguiente diapositiva se logra ver la señal. En este proyecto se logró apreciar la historia e importancia del desarrollo de las fuentes de alimentación, así como su funcionamiento y etapas de desarrollo. Al apreciar las ventajas y desventajas de cada tipo de fuente, se logró entender el ámbito de cada fuente,
y los costes que se toman al elegir una sobre otra. Si bien no se logró desarrollar una fuente de alta gama, el desarrollo de la fuente de alimentación escogida fue suficiente para entender el funcionamiento básico de la electrónica que poseen. De la misma forma, el conocimiento adquirido por el proyecto será de gran utilidad en el desarrollo estudiantil de cada uno de los integrantes del equipo. También se pudo observar la importancia del uso y desarrollo de los diodos rectificadores. En cada uno de los tipos de fuentes existe una forma de rectificación, haciendo uso de ellos. De la misma forma que los transformadores, que cambian de ubicación en los circuitos, pero siempre se encuentran presentes donde en la mayoría de los casos bajan el nivel de entrada. Se logró entender cómo la importancia de diferentes formas de regulación recae directamente en la relación eficiencia-coste, donde las lineales tienden a ser económicas, pero muy poco eficientes, y las conmutadas de alta eficiencia y alto costo. Además, se logró acercar el funcionamiento de reguladores a nuestro ámbito estudiantil, en específico el LM7812, permitiendo crear diferentes fuentes con una tensión continua, permitiendo el uso de estas en diferentes ámbitos donde se requiera. Los aprendizajes teóricos adquiridos fueron solo una parte de los conocimientos totales. Se obtuvo una noción completa acerca de un problema, el cómo plantearlo, abordarlo y solucionarlo. Todo esto bajo un contexto de grupo, lo cual ayudó en el desarrollo de habilidades blandas de cada persona, lo que significó un claro crecimiento personal en cada uno de los integrantes. Lo anterior es sumamente importante, ya que muchas veces las soluciones de una problemática recae en las habilidades de saber desenvolverse dentro de un grupo, en la capacidad de intercambiar opiniones, de pedir ayuda o apoyo, el saber relacionarse con éste de la manera adecuada. Agradeciendo su atención, esperando haya sido de su agrado, el grupo se despide.